SAC 2000? Pues aquí te enseño. Para que tú puedas entender un poquito de qué trata el SAC 2000, tienes que entender dos cosas. El SAC se divide en la parte gráfica y en la parte de programación. En la parte gráfica tú vas a poder desarrollar cualquier elemento de dibujo que tenga tu imaginación. Por ejemplo, acá tenemos herramientas o comandos muy parecidos al AutoCAD. Y en la parte superior tenemos elementos de lo que es la programación. Cuando hablamos de elementos de programación, es todo lo que le puede pasar al elemento estructural. Por ejemplo, casos de sismo, viento, cargas, todo lo que ustedes pueden agregarle a un elemento estructural que pueda desarrollar el SAC 2000. También tienen que entender ustedes que pueden desarrollar cualquier elemento de diseño convencional o de modo abstracto con respecto a un tipo de estructura. Por ejemplo, elementos bastante surrealistas, el SAC te va a dar una respuesta de lo que estás buscando. Para iniciar siempre el SAC 2000 vamos a empezar en el comando nuevo. Acá tenemos una ventanita que nos va a indicar el inicio del... Siempre cuando iniciemos el SAC 2000 vamos a encontrar la ventanita de la hoja nueva. No se pueden mezclar proyectos, todo proyecto tiene que ser nuevo. ¿Yo puedo jalar un proyecto hacia otro? Sí, lo puedo traer un elemento que ya calculé en un proyecto anterior a un proyecto nuevo, sí se puede traer. Pero que yo haga dos proyectos en una sola hoja, eso es prácticamente imposible en el SAC 2000. Cuando ustedes activen su opción de nuevo, de modelo nuevo, va a aparecer algunas opciones que debo de saber entender. Como por ejemplo la primera opción, ¿en qué unidad de medida voy a trabajar? Ustedes pueden escoger la unidad que ustedes deseen. De preferencia siempre traten de escoger los elementos más grandes, como por ejemplo el SAC 2000 aquí me da elementos de toneladas, sistema de medición en milímetros y lo que es grado de temperatura en Celsius o en Fahrenheit. Tienen que entender ustedes en qué van a trabajar. Por ejemplo, vamos a empezar siempre en toneladas metros Celsius. Y en esta parte de aquí yo tengo información fundamental que va a servir para el final de la programación. A la hora que yo solicite al SAP el cálculo de los elementos que estoy desarrollando, va a aparecer toda esta información que tenga que haber llenado por aquí. Yo les diría una cosa, que acostúmbrense a llenar esto de aquí, porque es muy importante para lo que quieran desarrollar ustedes en cualquier elemento estructural. También aparece algo muy importante, ¿no? ¿De dónde provienen los materiales? Y cuando me refiero de dónde provienen los materiales, me refiero a la norma que vamos a aplicar para el desarrollo de la estructura. Tenemos normas europeas, normas americanas, normas de la China. Todo eso depende de ustedes cómo se ubiquen según su reglamento que tengan que desarrollar en sus países. También encontramos una variedad grande de plantillas. Eso es lo bueno del SAP. El SAP te arroja plantillas de una buena cantidad para poder desarrollar elementos ya predeterminados, elementos planos o elementos tridimensionales, o inclusive elementos con algún tipo de caras cilíndricas, como por ejemplo tanques elevados, tanques soportados en base de concreto. Todo eso ahí lo encontramos en las plantillas que tenemos a continuación. En esta primera parte yo les voy a enseñar solamente cómo se ven los elementos, ¿sí?, de dibujo y los elementos de programación, empezando en una hoja vacía, en una hoja en blanco, relativamente. Correcto, para eso yo voy a tener que ver la necesidad de encontrar unas condiciones. Si ustedes ya se dieron cuenta, los comandos ya se activaron, los comandos de dibujo y los comandos de programación. No es nada complicado, es súper sencillo, pero para iniciar un elemento yo quiero que ustedes entiendan algo. Lo primero que quiero que entiendan es que el SAP es un programa de coordenadas. Entonces, si ustedes se pueden visualizar, tienen que entender y saber entender qué es este elemento que se encuentra por aquí, ¿no? Es una coordenada que el SAP conoce como la coordenada global. ¿Qué significa la coordenada global? Significa que el SAP tiene un punto de partida. Un punto de partida que va a estar siempre orientado en el 0, 0, 0 de coordenadas, tanto para la coordenada X, Y y Z. Entendiendo esto, yo voy a poder diseñar cualquier elemento. Las medidas que yo coloque por aquí no serán escritas tipo medición, sino serán colocadas tipo coordenadas. Antes de iniciar cualquier elemento, vamos a programar un poquito la pantalla.
cómo le cambio el color tanto a las coordenadas, ya que de repente puede ser un poquito eh, confuso de repente que la coordenada sea muy clara, el fondo sea muy claro. Para eso siempre ustedes inicien en lo que es el comando opción. En el comando opción siempre hay que ver primero los colores. En la primera opción del display vamos a ver el fondo y los colores que vamos a usar de repente por defecto en todo lo que es la gráfica del SAC 2000. Para eso vamos a activar siempre primero que esté activada la opción de la pantalla en screen y vamos a darle opción a lo que es la parte que se ponga en fondo negro, como si fuera el AutoCAD cuando iniciamos el AutoCAD. Si ustedes se dieron cuenta, ya cambiaron los colores dentro del programa. Vamos a darle un OK y van a aparecer los fondos negros. Depende de cada uno, hay varias alternativas que uno puede poner, inclusive lo pueden personalizar dando nuevamente display y de repente escogiendo la opción background y encontrar el color que ustedes deseen. El color que ustedes deseen le pueden poner exclusivamente al fondo de la pantalla. Yo lo voy a dejar en color negro para poder iniciar la explicación. Si le quieren cambiar el color a la coordenada principal, también vienen acá en el display y vamos a encontrar lo que es los ejes. Ustedes pueden cambiar los colores. ¿Por qué cambiar los colores? Porque probablemente de repente a la hora que hagan la gráfica se junte o se confunda con los colores de la grilla o con los colores de las líneas a los cuales vamos a estar desarrollando en el interfaz y puede causar algún inconveniente de visualización. Entonces puede usted cambiar aquí al color que desee. Le da OK y aparecerá ahí otro color, como usted desee. En esta oportunidad, como venimos desarrollando este primer ejemplo, vamos a apoyarnos en el botón derecho en cualquier parte de la interfaz de la pantalla para activar nuestro sistema de coordenadas. Todo lo que se desarrolle en el SAC 2000 se desarrolla por medio de ejes. Entonces, los ejes van a estar ubicados entre puntos y puntos. Por ejemplo, yo activo la opción de coordenadas y tengo 0 en cada punto. Tengo 0 para el eje X, Y y Z. No tengo ningún valor. En este caso, como hemos empezado en un hoja en blanco, si yo quisiera crear un elemento, debo adicionar un valor para el inicio. Entonces, el primer valor a adicionar en la coordenada X, pues será el valor de 0. Yo puedo poner por acá una letra que grafique el centro, el eje, perdón, de lo que estoy haciendo, así como coloqué una letra solamente para visualización. También voy a colocar de repente un valor en Y y lo pondré un número, por ejemplo el número 1. Al colocar los valores yo puedo tener un elemento plano. ¿Qué quiere decir un elemento plano? Que no tiene un elemento en Z, o sea no tiene altura, solamente es una coordenada tanto para X como para Y. Entonces vamos a empezar a dar un OK para ver qué figura en el plano. Por ahora igual, solamente en un punto de inicio. Ustedes pueden darse cuenta a la hora que activo o me acerco con el puntero, aparece un circulito. Entonces, ¿qué significa? Que hay un punto dentro de la pantalla. Voy a seguir activando la grilla, voy a seguir editando y ahora le voy a dar un valor de distancia con respecto al 0. Voy a adicionar un valor. Voy a seleccionar como si fuera una tabla de Excel el valor acá, por ejemplo, de 3 metros. Correcto, entonces pondré por aquí un punto en la coordenada X y daré OK. Al tener esta condición ya tengo una grilla, no tengo dibujado una línea, no tengo dibujado ningún elemento, estoy dibujando primero mi grilla. Por defecto en el SAC 2000 normalmente aparecen las ventanas activadas siempre de color sombreado. Cuando una ventana está activada significa que ahí se puede graficar. Entonces, para que las ventanas se activen, simplemente yo tengo que darle un clic donde quiero y se va a ir activando el color azul. Entonces, como yo empecé en un hoja en blanco, por defecto me salieron las dos vistas en 3D. Entonces, para yo poder cambiar vistas en el SAC 2000, simplemente tengo por aquí una opción
de todo lo que es visualización. Por ejemplo, si tengo activada la vista o la pantalla que está en el lado derecho, yo puedo saber que estoy en 3D. Si yo quiero cambiar a una vista en particular, solamente le voy a dar que se ponga en el parante de la gráfica XY. O sea, ¿qué significa? Que más o menos voy a estar en una vista de plano, ¿no? Entre las coordenadas del plano XY. Si yo quisiera cambiar al elemento en otra vista, le pondré de repente en el plano XZ. Entonces de repente por ahí me encontraré en un elemento de elevación. Y también le puedo dar una vista como si fuera una cara frontal cuando yo me pongo en el plano YZ. Estas tres condiciones son súper importantes saberlas porque esto me va a orientar a que yo pueda desarrollar un dibujo mucho más efectivo y mucho más rápido. Cuando ustedes tengan definidos sus caras o sus planos donde van a empezar a ejecutar, pueden iniciar a dibujar. En este caso, como les repetí desde el inicio, yo tengo por aquí todo lo que corresponde al dibujo, correcto. Por ahora voy a graficar simplemente como si fuera el AutoCAD, nada más que el AutoCAD. Entonces, para eso tengo yo el comando línea, correcto, que simplemente se usa, ¿no?, aplicando un clic en un punto con respecto a otro punto. Donde aparezca un nodo con otro nodo, se podrá colocar un elemento. Tengo esa primera opción. Esa primera opción me da el comando línea, el que está por aquí, este chiquitito que está, ese solito. Cuando yo apriete o seleccione el comando línea, va a aparecer una ventana de diálogo donde yo voy a desarrollar diferentes elementos, como por ejemplo, en la primera opción que tengo es un elemento plano. La segunda opción que tengo es que yo puedo crear una curva dentro del SAP 2000, lo que antiguamente no se podía hacer. Puedo crear un cable de tensión o un tendón. Todos estos elementos se pueden crear directamente ya en la gráfica, de repente para tener un avance mucho más significativo a la hora de hacer el dibujo. En el caso de inicio yo tuviera la programación, desarrollo primero la programación de repente de los elementos que voy a usar, yo tengo la opción de repente de crear un perfil. Por defecto sale un perfil que el SAP arroja, por defecto, pero yo lo puedo programar para iniciar ya dibujando las líneas con los perfiles respectivos. Con esas dos variables yo puedo empezar a dibujar un elemento en el SAP 2000. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear una línea, simplemente me selecciono el primer punto. Primero me voy a ubicar, en el plano XZ, en una vista de elevación, voy a colocar en este punto y voy a generar una línea hasta el otro nodo. Los puntos de intersección se les conoce como nodos. Cuando yo empiece a desarrollar este elemento, simplemente va a empezar a graficar y ver sus posiciones dentro de la interfaz. Entonces, una de las posiciones que tiene dentro de la interfaz es como que yo me ubico, ¿sí? Me ubico, por ejemplo, en este punto de aquí y me dice, si ustedes pueden visualizar a la hora que yo me ubico en el nodo, esta parte de aquí, las coordenadas. Por ejemplo, si yo me coloco acá, me dice que X pertenece a 3, Y0, Z0. Y si yo me voy al punto de inicio, me dice que Z es 0, Y0 y X0. ¿Qué significa? Que entre este punto de aquí y este punto de acá hay 3 metros de distancia. Yo no puedo dibujar una línea dándole un valor de medición, ya que el SAC no lo permite. Yo tengo que colocar yendo coordenadas tras coordenadas para empezar a graficar dentro del programa. Si por algún ejemplo yo tuviera un valor más grande que darle, pues yo le puedo decir al SAC que le edito la grilla y de repente a la hora que hago modificaciones, de repente le puedo decir que en la coordenada X de repente le arroje otro valor. Si ustedes se dan cuenta, por defecto a la hora que adicionan suma automáticamente el mismo valor, lo multiplica por 2. Por ejemplo, si yo lo quisiera corregir, simplemente aquí le digo que sea 5 metros, selecciono la anterior y le pongo OK. Vuelvo al OK y si ustedes se dan cuenta, ya generó otra grilla. Lo que estoy generando aquí son grillas. Y si yo me ubico aquí en el eje B, chico, un poquito más por acá, en el 1B, me dice que estoy en X3. Y si yo me coloco con el puntero en el 1C, me dice que estoy en el X5. ¿Qué significa? Que desde el punto 0
hasta el 1C tengo 5 metros, ¿correcto? Dos espacios, ¿correcto? Entonces, esa es la verificación que uno tiene que hacer siempre que grafica con el sistema de coordenadas que está acompañando en la parte inferior derecha de su pantalla. Así como he colocado grillas en el eje X, yo también podría colocar grillas en el eje Y o de repente en el eje Z según mi necesidad. Por ejemplo, si yo vengo por aquí y le digo editemos ahora el eje Z, pues yo le puedo decir que la primera coordenada esté en 0, le puedo poner un valor de repente de doble X y le puedo adicionar que esté de repente a 2 metros. Le puedo poner un OK, correcto. A la hora que hago OK, ya tengo otra grilla, pero colocada en el eje X, correcto. Tengo en el plano XY, ya tengo elementos lineales, tanto en dos niveles, en altura. No se olviden que el X va siempre en horizontal y la Z siempre va en altura. Para acabar con esta primera introducción de una gráfica en el interfaz del SAC 2000, acá también en la parte de dibujo, así como yo tenía líneas, correcto, también tengo otra opción de colocar, de repente si quiero colocar más rápido la línea, correcto, yo puedo dibujar más rápido la línea. ¿Cómo puedo dibujar más rápido la línea? Simplemente la selecciono, la segunda opción, igual me aparece el mismo cuadro que fuera una línea, y en vez de escoger o dibujar, simplemente acerco o me acerco a la grilla y se dibuja automáticamente. Por ejemplo, arriba, igual selecciono la grilla y la línea se dibuja. Esta segunda opción de dibujo va a depender mucho de qué tipo de elemento estructural use, porque hay que seguir siempre una secuencia de elementos, ya que cuando uno haga el cálculo, los elementos tienen que estar ubicados con sus ejes locales en la misma orientación. Eso lo voy a explicar más adelante. También yo tengo otra opción, como por ejemplo si quisiera colocar una X dentro de un recuadro de grillas. Por ejemplo, acá tengo esta opción, la opción de una X de línea. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, yo puedo venir por acá, me voy a ubicar en el plano en 3D, lo voy a seleccionar, ya se activó, y vengo y escojo la opción de una X. Igual, salen las coordenadas, los elementos que voy a usar, y por ejemplo me ubico en el medio del cuadro de la grilla, y automáticamente debe aparecer, en este caso no sale en la elevación, vamos a ver acá, aquí, ahí está. No lo cogió en la elevación, pero sí lo cogió en la vista plana. Entonces en el plano XZ me sale. ¿Cómo hago esa selección? Simplemente escojo la opción, me ubico en el centro del recuadro y tengo ya una X determinada. Más fácil, más rápido, o si ustedes gustan, lo pueden dibujar independientemente, ¿no? Agarran la línea, hacen un valor de nodo a nodo, correcto, y otra vez hacia el otro extremo, como ustedes deseen. Como ustedes deseen, pueden completar los elementos como quien se le hace más fácil el dibujo. Yo por ejemplo seleccionando acá ya tengo de repente una pequeña cercha gráfica. Bueno, después de esta pequeña introducción, más adelante también les enseñaré de repente cómo se puede editar las líneas, cómo puedo partir las líneas, cómo puedo crear elementos dentro de las líneas. Entonces lo que tienen que entender primero, siempre es cómo llego yo a armar un elemento basado siempre en una grilla. Si no puedo tener la grilla, después hay una opción donde yo pueda crear puntos en el espacio y se puedan unir los elementos. Espero que les haya gustado el video. Ya viene la segunda clase.